Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, los que están presentes y todos aquellos que allá en las redes sociales nos están mirando, vamos a dar inicio a este mensaje de hoy, este día, domingo 10 de mayo del año 2020, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que en todo sea Él glorificado, sea Él que hable, y asimismo para que nos guarde, ponga vallado alrededor nuestro y de ustedes también, y así podamos entender su divina palabra. Los invito a orar y estemos atentos. Oramos. Bendito Señor Dios, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro, en este momento, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, mi Dios, para suplicarte que ahora que me dispongo a exponer tu palabra, seas tú hablando a través de mis labios. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, para que fluya tu bendita palabra hasta lo más recóndito de la tierra y a lo más recóndito de nuestros corazones, y así podamos ser edificados, santificados y salvos por tu divino poder. Padre, me deposito en tus manos. Pon vallado alrededor nuestro y alrededor de aquellos que están en este momento preparados para escuchar tu palabra, para que no sean disturbados, para que el diablo no tenga ventaja y así puedan ser edificados todos. Tu iglesia, Señor Jesús, la iglesia de Jesucristo. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Padre, para gloria de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de hoy, pero antes que nada quiero mandarles saludos allá a todos mis hermanos indígenas allá en Plan de Ayutla, en Patalcal, allá en Línea de Fuego, en Comal, todas aquellas comunidades que no conozco, pero sé que me conocen. Les mando un fuerte saludo de parte de su líder, su pastor Pedro Delgado. Hermano Rómulo, Dios me lo bendiga. Hermano Plasencio, gracias por alegrarme mi corazón ahora que llegó a comunicarse conmigo. Espero que pronto nos podamos mirar. Y los invito a que se gocen con esta predicación. Vamos a dar inicio a este mensaje. Dice así la palabra del Señor. El título del mensaje es: ¿quién y qué evangelio te predicaron? ¿Quién y qué? Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué evangelio te predicaron? Ese es el título del mensaje. Y vamos a ver, proviene de la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer del verso 6 al 10. Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En estos tiempos sabemos que la venida del Señor está muy cerca y el diablo se ha levantado, como dice su palabra del Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cómo va a lograr él arrastrar a la gente? No va a llegar a presentarse con sus cuernos como lo ilustran. No va a llegar a agarrarte de las greñas. No te va a agarrar y te va a aventar. No.
La gente tiene ese concepto porque hay lugares donde espantan, hay lugares donde son guaridas de demonios y ese temor, y piensan que el diablo así es como trabaja para destruir la obra de Dios. Y no, déjenme decirles que no. El diablo, trabaja de una forma tan sutil que se disfraza, dice su palabra, de ángel de luz, que aún dice que extravía hasta los escogidos de Dios. El diablo trabaja de una forma tan sutil que hace ver que es verdad lo que está haciendo sus siervos. Porque también el diablo tiene sus servidores. Aparte de aquellos demonios que se trajo, que engañó, que fueron lanzados junto con él a la tierra, esos demonios han llegado a habitar en las personas del mundo, y es por esa razón que hay tanta maldad. Esos que han llegado a ser depósito de demonios, esas personas, porque todos en el mundo, cuando no tenemos a Cristo, de menos tienes un demonio dentro. Demonio de lujuria, demonio de alcoholismo, demonio de enfermedades, de tantas cosas. Hoy estamos viendo este tema, ¿quién y qué evangelio te predicaron? Qué importante es que sepas, que veas qué persona te está predicando el evangelio. Aquí Pablo a los Gálatas ya les había predicado el evangelio, pero llegaron otras personas hablándole del evangelio también, pero con otras cosas más favorables para ellos, de acuerdo a los deseos de su carne. Así es como trabaja el diablo mentiroso. Porque la gente por naturaleza busca lo material. Tiene sus ojos puestos en este mundo, en las cosas bonitas a vista del hombre. Pero las cosas bonitas a la vista de Dios son las que nosotros no podemos ver. Pablo les predicó el evangelio, que quiere decir noticias de salvación, y aquellos que llegaron a predicarles la palabra los convencieron porque les enseñaban cosas que les iba a ir bien, que iban a ser bendecidos, así como hoy en estos tiempos la doctrina de la prosperidad. Miren, esas iglesias están saturadas, grandes, miles de gentes, porque eso es lo que quieren oír. Quieren oír un evangelio que no los comprometa. Quieren oír un evangelio que sea de grande bendición. Y déjame decirte que todo tiene un precio en esta vida. Si tú atiendes a ese evangelio que te predican esas personas, vas a pagar un precio. Pero si atiendes al evangelio de Jesucristo, predicado por sus siervos, primeramente es gratuitamente. No como muchos que andan predicando el evangelio y en las iglesias, y son evangelistas. Yo los nombro evangelistas, porque andan predicando el evangelio, andan pescando los pescados en las peceras, no se van al mar. El mar representa el mundo. Y si algunos llegan a ir al mar, nomás por la orillita. Pero al mar tienes que meterte a lo más profundo. Pues tienes que ir a las partes más remotas,
a donde no ha llegado el evangelio. Allá hay muchas preciosas almas que se están perdiendo. A la sierra por allá donde te cuesta llegar, tienes que ir caminando o en bestia, pagar el precio. Esos son los evangelistas que van abriendo terreno como Juan el Bautista. Y no andar en las iglesias saqueándoles del dinero. Por eso el tema del mensaje: ¿quién y qué evangelio te predicaron? Porque hoy en día la gente, los líderes, quieren tener mucha gente para saquearles más dinero y hacer mercadería de ellos, como dice la palabra. Pablo había predicado a los Gálatas, se habían convertido a Cristo, y aquí dice, cuando Pablo se dio cuenta que se estaban apartando, Pablo les manda esta carta para decirle, empieza diciéndoles: estoy maravillado, sorprendido de ustedes, que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice el verso 7, no que haya otro. No hay otro evangelio, nomás hay uno, el de Dios. Sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De esos hay muchos que quieren, y muchos quieren, y otros ya lo están haciendo, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y a Pablo le dolía mucho en su corazón ver cuánto esfuerzo había hecho para predicarles, y cómo tan pronto les llegan otros hijos del diablo, siervos de Satanás, con otro evangelio diferente. Por eso les decía al principio, el diablo no se te va a mostrar horrible todo, a jalarte, a destruir. No, te va a llegar de una forma tan sutil para convencerte y lo sigas. Por eso Pablo les manda este aviso. Primero les dice cómo se sorprendió de que tan pronto. Quiere decir que no se habían convertido a Cristo, que recibieron el evangelio en su mente, pero nunca lo retuvieron en su corazón. Y les manda decir en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Y eso va para todos aquellos que predican el evangelio, pero degradándolo, pervirtiéndolo, poniéndole su punto de vista, lucrando, sacando provecho de ellos, vendiéndoles el evangelio. Pregúntenle a uno de esos perros evangelistas que se creen muy espirituales. Pregúntenle, díganle que quieren hacer una campaña, a ver cuánto les cobra. Te dicen que es una ofrenda, pero te le ponen precio. Te cuesta tanto. Otros hijos del diablo dicen, no, yo no voy a iglesias pequeñas. Y eso me tocó a mí, me lo dijeron, a mi esposa. Y por esa razón es que han pervertido el evangelio, lucrando con el evangelio, y las almas se están perdiendo. Por eso qué importante es quién te está predicando el evangelio. Y si te está sacando provecho de ti, déjame decirte que no es un siervo de Jesucristo, es siervo de Satanás, liderado por aquellos falsos apóstoles. Aquí en el verso 9 Pablo les dice, como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguna les predica diferente evangelio al que han recibido, sea anatema. O sea que todo aquel que predique un evangelio diferente al que Pablo y los servidores de Pablo andaban con él, si era diferente, dice, sea anatema, o sea, sea maldito. Aquí en 2 de Corintios, vamos a leer donde complementa Pablo. 2 de Corintios, y ahí en el capítulo 11,
Vamos a leer empezando desde el versículo 1. Pablo también les manda decir esto a los corintios, porque en todas las iglesias se habían infiltrado esos falsos predicadores, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos evangelistas, pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Y por eso Pablo les mandaba estas cartas. Y hoy Pedro, o sea, yo, te está mandando este mensaje de parte de Dios, para que veas quién te está predicando el evangelio. Leemos en 2 Corintios capítulo 11 y vamos a leer del 1 al 15. Dice: ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo les estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto que le tolerasen lo que él les estaba diciendo. Dice: porque yo los celo, si los reprendo, si les porque los amo, los celo. Dice: los quiero preparados como una esposa virgen para Jesucristo, que es la iglesia, la novia de Jesucristo. Dice el verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Pablo les estaba reprendiendo porque aceptaban a cualquier persona. Cualquier persona que fuera a predicarles, hablarles de la palabra de Dios, lo aceptaban. Ahora, un contexto para esto, allá en 2 de Juan, versos 9, 10 y 11, nos lo aclara bien. Donde dice: si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El apóstol Juan nos estaba advirtiendo que no deberíamos de apartarnos de la doctrina de Cristo. Pablo les estaba recriminando, reprendiendo a los corintios y a los gálatas. A los gálatas les dice que estaba maravillado que tan pronto él se había apartado de ellos después de haber predicado y formado la iglesia en Galacia, cómo se habían apartado escuchando otro evangelio diferente. Pablo estaba sorprendido, dice: trabajé en vano con ustedes. Entonces a los corintios también les hace la misma reprensión. ¿Por qué? Porque están escuchando, como dice el apóstol Juan, están escuchando otra doctrina que no es de Cristo. Y él nos dice que si alguno te trae otra doctrina diferente, que no lo recibas en tu casa, que ni le digas bienvenido, o sea, que no lo escuches, que no pongas atención, porque te va a desviar. Por eso el apóstol Juan nos hace esa advertencia. Y Pablo aquí les está diciendo lo mismo, de que ellos sí escucharon a aquella gente, aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos predicadores, escuchando un evangelio diferente, donde todos se los pintan color de rosa, donde les hablan que van a ser bendecidos grandemente. Y claro, sí, Dios bendice, pero bendice la obediencia. Él dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Él bendice la obediencia. Si tú trabajas para Cristo,
¿Por qué, desgraciados, andas cobrándole a la gente por predicarles la palabra? Y se los digo porque yo eso vivo. A mí no me interesa más que predicar el evangelio. Y Cristo nos promete que nosotros todo lo que dejemos por seguirle a Él, Él nos va a compensar al 100 por 1 más la vida eterna. Entonces, qué importante es quién te está predicando el evangelio y qué evangelio te están predicando. Aquí Pablo habla de que ellos han aceptado que les predicaran otro evangelio. Y luego les dice Pablo, miren, en el verso 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Quiero aclarar algo. Aquí se oye como que Pablo está despojando a las iglesias. Despojar es quitarles lo que tienen. Esta es una mala traducción. Porque Pablo no andaba despojando a las iglesias. No les andaba quitando lo que tenían. Pablo recibía lo que las iglesias le daban, que son dos cosas muy diferentes. Esta es una mala traducción, por eso lo aclaro. Dice Pablo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de serles carga, de serles gravoso. Pablo estaba diciéndoles ahí a los de Corinto que él andaba predicándoles el evangelio. Los gastos no les cobraba a ellos. Otras iglesias le daban. Ahí dice que los despojaba, pero no. Si ustedes leen otras cartas, habla como le rogaban que les permitiera contribuir. Pablo les estaba diciendo a los corintios, yo no les saqué nada, no les ha costado nada. Yo he gastado lo mío, dice. Yo he recibido de otras iglesias un salario, o sea, me pagan, me mandan dinero. Y nunca fui gravoso, nunca fui carga para ustedes. Y luego dice, y lo que me faltaba cuando estaba ahí con ustedes, los mismos hermanos, dice, de Macedonia, me lo proveyeron. Verso 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pablo estaba diciendo, por la verdad de Cristo que está en mí, que no, dice, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea, yo no voy a dar un mal testimonio por allá, sino quiero que conozcan el amor de Cristo en mí, porque quiero que ustedes también muestren el amor de Cristo. El amor de Cristo no es vivir sacándoles dinero a las gentes. Eso no quiere decir que no tengan que dar su diezmo y su ofrenda. Eso es para la edificación de la iglesia. Eso lo dijo el Señor Jesús. Al César lo que es del César, que son los impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Pero es para el crecimiento de la iglesia. Por eso aquellas iglesias agarraban y le daban a Pablo, porque sabían el trabajo que Pablo estaba haciendo. Hoy en día no se mira eso. Ahorita donde quiera miras un evangelio barato, corriente, muy diferente al verdadero evangelio de Jesucristo. Y aparte de eso, lo venden. Siquiera vendieran la verdad, cuando menos tendrían nomás un pecado el venderlo. Pero estos, tanto el pecado en vender, tanto el pecado como en el mentir, extraviarlos, eso es obra de Satanás. Así quiere destruir la obra de Dios. Dice el verso 12: mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos
que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, Pablo estaba diciendo en el verso 12, lo que yo hago, de que yo voy, predico y otras iglesias me apoyan, me dan, lo que yo hago, lo haré aún. O sea, seguiré predicando con la ayuda de las verdaderas iglesias espirituales, para quitar la ocasión a aquellos. O sea, para que aquellos que andan lucrando con el evangelio, cobrando, para quitarles esa ocasión, para que iglesias, hermanos, ya les caiga el 20, como dicen en el mundo, ya les caiga y se den cuenta que están lucrando con ustedes, con sus emociones y sus sentimientos. No es tiempo para estarlo perdiendo. Jesús viene muy pronto. Y Él quiere que conozcas, Él quiere que entiendas el verdadero evangelio de Jesucristo, que es gratis, que es poder de Dios, dice Pablo a los romanos, para salvación. Pero ¿cómo vas a alcanzar la salvación si te predican un evangelio diferente? Si no quieres pagar el precio a escuchar el evangelio diferente. Porque déjame decirte que te va a incomodar. Te va a incomodar la palabra de Dios. El evangelio te va a incomodar porque tienes que someterte a Él para adquirir el beneficio que Él promete. Pablo decía que él nunca se iba a pervertir así, a estarles cobrando, haciendo negocio, y que lo hacía aún, dice, y lo seguiré haciendo, para que aquellos sean hallados semejantes a nosotros. O sea, todavía está diciendo para que aquellos que andan haciendo eso ya no lo hagan. Y eso es también el mensaje de ahorita, para que aquellos falsos apóstoles, profetas, evangelistas, son almas que Cristo también pagó por ellos, para que entiendan y se arrepientan, se conviertan de todo su corazón. Es una oportunidad también para ellos. Dice Pablo, para que sean hallados semejantes a nosotros. Pero mientras no atiendas al evangelio, nunca vas a ser semejante a ellos, menos semejantes a Cristo. Verso 13. Ahí dice, miren qué fuerte habla ahí. Porque estos son falsos apóstoles. Oiga, cuánto falso apóstol han surgido en estos tiempos. Obreros fraudulentos. ¿Qué quiere decir? Que trabajan según, pero haciendo fraude. Defraudando a la gente. Eso es negocio. Y eso es lo que son ahorita también. Desde aquellos tiempos estaba, porque el diablo, dice un dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Todo eso son las artimañas del diablo que le han dado buen resultado y hasta la fecha las sigue usando. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, oiga, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no es para que te sorprendas, porque el mismo Satanás, oigan, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál va a ser el fin de todos esos? Conforme a sus obras. Si sus obras son malas, ellos van a ser quemados, igual que sus obras. Entonces, aquí estamos viendo lo que Pablo nos menciona, ¿verdad? Que son falsos apóstoles. Incluso ahí tengo en mis predicaciones los siervos de Dios y los siervos de Satanás. Los 5 ministerios de los siervos de Dios y los 5 ministerios de los siervos de Satanás. Se los recomiendo. Aquí dice que son falsos apóstoles. Y sí, vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis 21, verso 14 y verso 27. Apocalipsis 21,
versos 14 y versos 27. Si ustedes miran en sus Biblias, ahí en el versículo 9 empieza el tema. Es la Nueva Jerusalén. O sea, es la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. En el verso 14 dice, Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Que dice que la Nueva Jerusalén tenía 12 cimientos y que tenía el nombre de cada cimiento, el nombre de los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles son los cimientos de la ciudad. Alegóricamente se está refiriendo, ahí lo ilustra, pero espiritualmente está diciendo que los 12 apóstoles llevaron la carga, porque los cimientos son los que llevan la carga. Llevaron la carga de la iglesia, porque la Nueva Jerusalén se refiere a la iglesia. Los 12 apóstoles son los cimientos, los que llevaron la carga. Y en el versículo 12 habla que había 12 puertas y que las 12 puertas tenían el nombre de los 12 apóstoles, de las 12 tribus, perdón, los 12 hijos de Jacob, que es el pueblo de Dios. Ahora, entonces vemos ahí que la iglesia, la carga la llevaron los apóstoles y sus discípulos, en este caso como yo, uno de ellos, y todos aquellos siervos de Dios verdaderos, llevamos la carga para edificar la iglesia. Y las 12 puertas, la puerta es para entrar. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Por medio del evangelio que se les dio a los judíos, por ese medio nosotros podemos entrar. Por eso es que tiene las 12 puertas, porque es la puerta de salvación y la puerta principal es Cristo. Juan 19 ahí lo dice. Entonces, aquí nos damos cuenta de que nada más son 12 apóstoles, ya no hay más. Vamos a ver, fíjense en lo que dice Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a leer en el verso 17 y 18. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, la ira de Dios va a caer sobre todos esos hombres que detienen la verdad, con injusticia la verdad. O sea, que predican otro evangelio diferente. Pero en el verso 17 dice, ¿para qué es el evangelio? ¿Qué importancia tiene que escuches el evangelio? Lo leímos más anteriormente, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pablo lo dice así en el verso 16. En el verso 17 dice que porque el evangelio, en el evangelio, la justicia de Dios, ¿qué es justicia? Justicia es algo que es justo,
que te encuentra justo. Nosotros, si no es por Cristo, nosotros hubiéramos ido al infierno de fuego. Pero nosotros no tuvimos la culpa de haber nacido pecadores. Entonces sería una injusticia de parte de Dios mandarnos al infierno sin tener la culpa, por la culpa de Adán y Eva. Por esa razón es que vino el Evangelio. ¿Para qué? Para darnos justicia. Por eso dice Pablo ahí, porque en el Evangelio, en ninguna otra cosa más encuentras la justicia de Dios para ti. Solamente en el Evangelio. ¿Por qué? Ahí lo dice, mira, qué clarito. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea que en el Evangelio, cuando lo escuchas, se te va a revelar la justicia de Dios por fe. Y luego lo que me sorprende, donde dice, y para fe. Y para fe. Si no escuchas el Evangelio de un verdadero siervo de Dios, que escuchas un Evangelio diferente, déjame decirte que ni te vaya a dar justicia y mucho menos te va a dar la fe. Porque aquí dice que el Evangelio que da Cristo es para justificarnos y para fe. Es por medio de fe, o sea que lo creas. Y para fe. ¿Qué es fe? Algo que no ves, pero que lo estás esperando. Ese es el Evangelio. Para justicia, por medio de la fe y para fe. Allá en Efesios 2, 8 y 9 dice Pablo, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, qué importante es que atendamos a este Evangelio. Vamos a ver unos ejemplos de personas que no creyeron al Evangelio verdadero, creyeron otro Evangelio diferente. Los corintios, los gálatas, habían escuchado otro Evangelio diferente. Pero cuando escuchan este mensaje de Pablo, así como a ti ahorita que estás escuchando este mensaje, ellos se arrepintieron. Y tú cuando sigues mirando después te das cuenta de la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto, un cambio diferente. Se volvieron al Evangelio de Jesucristo, el cual les había predicado Pablo. Y ese es el propósito de Dios para ti que me estás mirando, que estás escuchando este mensaje. Este Evangelio es de Dios. Y no es por negocio, no es para prometerte grandes cosas, sino es para que te justifique y lo creas. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, 17. 1 de Pedro 4, 17. Dice Pedro ahí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Oigan, estamos ya a punto de terminar el periodo de la gracia. Y Pedro dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Va a haber dos juicios. El que esperamos pronto se le llama el tribunal de Cristo, que va a ser allá en el cielo, mientras aquí están en los 7 años de la gran tribulación. Y el otro juicio es el juicio final, donde resucitan los muertos, grandes y pequeños, los que no se fueron con Cristo. Entonces Pedro dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oigan la pregunta que hace Pedro. Si el juicio primero empieza por nosotros, los que hemos creído, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice el verso 18, y si el justo con dificultad se salva. Oigan, ¿dónde están esas promesas de aquellos predicadores de la prosperidad? Cuando nos convertimos a Cristo vamos a padecer tribulaciones, no la gran tribulación,
pero sí vamos a padecer tribulaciones, vamos a pasar dificultades. Por eso dice aquí Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde creen que va a quedar el impío y el pecador? Ahora, vamos a ver 2 de Pedro 3, 15 y 16. Ahí mismo está adelantito. 2 de Pedro 3, 15 y 16 dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo que iban a surgir esos falsos enseñadores, predicadores, indoctos, que iban a torcer las escrituras. Pedro, que era un gran siervo de Dios, él reconocía la profundidad de la enseñanza que daba Pablo. Entendía que había cosas difíciles de entender. Y es ahí donde la palabra de Dios la tuercen, porque no la entienden. Tanto el pueblo judío de Dios tampoco la entendió, y por eso allá Oseas 4 lo dice bien claro, Oseas 4:4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesús dice, ustedes le hierran, le dijo a los fariseos, a las religiones de los judíos, ustedes le hierran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces aquí Pedro habla de esa enseñanza de Pablo. Vamos a ver qué nos dice ahí en 2 Corintios 2, 14, 17. 2 Corintios 2, 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está diciéndoles a los corintios que le daba gracias a Dios, dice, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por medio de quién manifiesta el olor de su conocimiento? Por medio de sus siervos que Él llamó a su servicio. Porque Él nos llama y Él nos equipa, Él nos bendice. Él es todo en nosotros. Ese es el olor del conocimiento. Hay muchos que apestan, tienen un olor para muerte, porque no tienen conocimiento. Solamente conocen lo malvado y perverso para enriquecerse. Por eso dice aquí, Pablo dice, pues no somos como muchos que medran. ¿Saben qué quiere decir medrar? Medran. De acuerdo al diccionario, medrar quiere decir, voy a decirles dos cosas. Hay varias definiciones de la palabra medrar. Dice, medrar es incrementar una persona su situación económica y social. Eso es medrar. ¿Qué cosa está diciendo Pablo aquí? Pues no somos como muchos que medran, o sea que aumentan sus riquezas, la economía. Incrementar una persona, dice,
su situación económica. Aquí vemos entonces que muchos medran, o sea que se están enriqueciendo con la palabra de Dios. Pablo lo está diciendo. Miren en un diccionario lo que quiere decir medrar. Aquí yo lo saqué de mi diccionario, mi biblioteca. Esto es medrar. Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí vemos entonces cuántos hay enriqueciéndose, medrando la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios. Ahora, por último, vamos a ver en 2 Corintios 4, del 1 al 6. 2 Corintios 4, ahí mismo, del 1 al 6, dice: por lo cual, tendiendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden es que está encubierto. Aquellos que han escuchado otro evangelio, a ellos está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el enemigo? Les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Qué importante es que cuando te pongas a escuchar el evangelio, estés cuerpo, alma y espíritu con un receptivo corazón y tu mente. Y entonces vas a ver la gloria de Dios manifestándose a tu vida. Dice que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, es el Dios de la maldad. Aquí lo dice bien claro, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y no tan solamente de los incrédulos, sino de los religiosos. Y como religiosos van a tener su consecuencia, así como allá el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se convirtieron religiosos y están pagando cara las consecuencias. Y así hay muchos religiosos hoy en día que son religiosos, pero ahí andan mendigando, que no tienen ni para tragar, ahí andan buscando iglesias para saquearlas y viviendo ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque eso solamente medran la palabra, falsificándola. Porque eso les ha cegado el Dios de este mundo, el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Verso 5, 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué claro lo está hablando aquí Pablo. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allá en Génesis, es el que resplandeció en nuestro corazón, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento. Oigan, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Por eso muchos no tienen el conocimiento, porque no les ha resplandecido verdaderamente esa luz que es Jesús. Y eso es por medio del evangelio. Este es el mensaje que cuando nosotros
atendemos, Dios nos bendice. Por último, no lo vamos a leer, simplemente les digo, en Josué capítulo 6, Josué nos habla cuando tomaron la ciudad de Jericó. ¿Qué es evangelio? Noticias de salvación. Dios les dijo que fueran a tomar la ciudad de Jericó y que la iba a dar en sus manos, pero que todo estaba bajo maldición, que no lo tocaran. Y ahí vemos la historia de aquel hombre Acán, uno de ellos, lo que hizo. Trajo la maldición al pueblo y pagaron cara las consecuencias. Así es que si tú quieres vivir en bendición, pon atención a este mensaje. ¿Quieres vivir en maldición, así como estás viviendo religiosamente? Sigue como vas. Este fue el mensaje. Soy pastor y evangelista Pedro Delgado. Que Dios los bendiga. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y pon atención. Y si tienes alguna pregunta, algo, llámame. Vivo en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-557-0282. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Y gózate con esta bonita alabanza al Señor. Amén. Se acerca ya, el evangelio se acabará. Las señales se están mirando, se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama. Tendrás parte en la resurrección. Amigo mío y hermano, este mundo se va a acabar. Prepárate para el encuentro con Dios. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama. No haga duro tu corazón. Vete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Vete a Cristo, Él quiere tu alma. Tendrás parte en la resurrección. Gloria a Dios. Bueno, reciban saludos todos aquellos hermanos, aquellos grupos que forman la Iglesia Cibernética de Jesucristo en todo el mundo. Allá en Morelos, en todos los lugares, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en otros países, Argentina, Colombia, Guatemala, El Salvador. Reciban saludos de su siervo, su servidor. Que Dios les bendiga. Amén. Nos vemos la próxima.